¿Cómo es posible que un hombre haya sido más sabio que todos los reyes y más rico que todos los imperios? Porque no pidió oro, pidió sabiduría, y Dios le dio todo lo demás. Imagina a un rey cuya sabiduría trascendía los confines humanos, alguien que no solo gobernó con justicia, sino que, según las Escrituras, conversaba directamente con Dios. Ese hombre fue el rey Salomón, hijo del legendario David. Fue ungido no solo con poder terrenal, sino con un discernimiento espiritual que lo convirtió en una figura mítica. Su nombre es sinónimo de gloria, riqueza y un conocimiento divino que desafiaba los límites del entendimiento humano. Salomón no pidió oro ni venganza ni ejércitos, pidió sabiduría. Y fue precisamente esa elección lo que hizo que el cielo lo colmara también de riquezas. Según la Biblia, su trono era de marfil y oro puro. Su palacio brillaba como si el mismísimo sol se hubiera posado en Jerusalén. Ningún monarca antes o después acumuló tanto esplendor, pero la grandeza de Salomón no se medía solo en metales preciosos, sino en su comunión con lo divino. Pero ¿de dónde vino todo ese oro? ¿Eran simples bendiciones celestiales o existía un sistema económico, político y espiritual detrás de su gloria? Esta pregunta ha atormentado a generaciones enteras. Arqueólogos, teólogos y exploradores se han lanzado a la búsqueda de respuestas, tratando de separar la leyenda de la historia y lo sagrado de lo simbólico. Salomón lo fue, y su historia está marcada por luz celestial y sombras humanas. Salomón vivió en una paradoja divina. Era al mismo tiempo rey de los hombres y servidor del Altísimo. Gobernaba sobre Israel, pero sabía que su corona no era más que un préstamo celestial. Sus decisiones estaban impregnadas de una sabiduría que provenía de lo alto, y su figura se erguía entre dos mundos, el físico y el espiritual, el real y el simbólico. Pero esa gloria también arrastraba sombras. Salomón, pese a su conexión con Dios, cayó en errores humanos. Acumuló mujeres, alianzas peligrosas, riquezas más allá de la lógica y construyó templos para dioses extranjeros. La Biblia es clara. Aunque fue bendecido, también fue advertido. ¿Podía un hombre que lo tenía todo mantenerse puro? ¿O su riqueza fue también su perdición? Esta dualidad lo hace aún más fascinante. Salomón no es un héroe perfecto, sino una figura compleja, moldeada por el contacto divino y la tentación humana. Sus decisiones políticas, como los tributos y alianzas, se entrelazan con actos profundamente simbólicos, como la construcción del Templo de Jerusalén, lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Tal vez ese oro no era solo metal, sino una manifestación divina. La Biblia menciona el oro de Salomón de forma reiterada, casi como si fuera una obsesión. Se dice que en Jerusalén el oro era tan común como las piedras, pero el texto sagrado rara vez explica de dónde venía ese metal precioso, solo que llegaba en grandes cantidades de lugares misteriosos, Ofir y Tarsis. ¿Acaso este oro tenía un significado más profundo? ¿Podría representar algo más que riqueza material? Algunos teólogos sugieren que el oro de Salomón simboliza sabiduría divina, la iluminación que emana del conocimiento espiritual. Otros creen que era literal, oro puro, brillante, transportado por marinos fenicios desde tierras lejanas y exóticas. Durante siglos, la ausencia de detalles precisos ha alimentado teorías de todo tipo, desde conexiones con el continente africano hasta rutas comerciales por el mar Índico. Cada trozo de información perdido se ha convertido en un enigma para exploradores modernos. Pero lo que muchos olvidan es que, en la Biblia, lo valioso casi nunca es solo lo material. Nadie lo ha encontrado, porque quizás no está en el mapa, sino en el alma. Ofir. Solo pronunciar ese nombre evoca imágenes de tierras escondidas más allá del horizonte, cargadas de oro, incienso y misterio. Según los textos bíblicos, era el destino final de las flotas de Salomón.
que regresaban repletas de riquezas inigualables. Pero, ¿dónde estaba Ofir? ¿Existió realmente? Exploradores lo han buscado en Arabia, en la India, en el sur de África. Algunos han incluso relacionado Ofir con las antiguas minas de oro del Gran Zimbabue. Sin embargo, el lugar exacto nunca ha sido confirmado. Esta ausencia geográfica ha convertido a Ofir en un símbolo, no solo de riqueza, sino de promesa divina aún no revelada. En la Biblia, Dios muchas veces oculta lo sagrado en lo invisible. Así como el Edén fue cerrado y el arca perdida, Ofir permanece velada ante los ojos del mundo. Puede que su oro existiera, pero su verdadera esencia era espiritual. Representaba la recompensa celestial para aquellos que buscan con fe, no solo con mapas, porque era la casa de Dios en la tierra, un portal entre el cielo y Jerusalén. Cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén, no lo hizo para sí mismo, sino como morada de Dios en la tierra. Fue un acto supremo de devoción, uniendo arquitectura, espiritualidad y poder político. Según el relato bíblico, no se escatimó en recursos: oro, cedro del Líbano, piedras talladas, todo fue preparado para honrar al Altísimo. Pero ese templo también fue símbolo de una alianza sagrada entre Dios y el pueblo de Israel. No era solo un edificio, era el centro espiritual del mundo conocido. Su santidad era tan grande que solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Y allí la gloria de Dios descendía. Con el tiempo el templo fue destruido, reconstruido y vuelto a destruir. Lo que permanece de él es más que ruinas, es una promesa eterna, un eco de lo que fue y de lo que será. Muchos creen que, cuando se reconstruya, marcará el comienzo de una nueva era espiritual para la humanidad. Tarsis y Ofir no eran simples puertos, eran símbolos del alcance de un reino que, aunque ubicado en una tierra árida, movía riquezas como si tuviera acceso directo a los tesoros del paraíso. Los textos bíblicos relatan que cada 3 años las flotas de Salomón regresaban cargadas con oro, plata, marfil, monos y hasta pavos reales. ¿Qué tan lejos llegaban estos barcos para traer semejante variedad de maravillas? Algunos creen que los barcos eran construidos por los fenicios, expertos marinos aliados de Salomón. Esto explicaría cómo un rey de Israel, sin salida directa al mar, podía acceder a un comercio tan vasto. Pero más allá del comercio está el mensaje. Estos viajes no solo traían recursos, traían poder, traían influencia y reforzaban la idea de que el reino estaba bajo una bendición divina. Cada regreso de una flota era una reafirmación de que Salomón no solo gobernaba una nación, sino un punto espiritual de conexión entre el cielo y la tierra. Cada objeto exótico que traían no era solo un lujo. Era una señal de que Dios estaba cumpliendo su promesa de abundancia a un siervo sabio, porque no buscaba riquezas, sino respuestas que solo un sabio guiado por Dios podía dar. La reina de Saba, descrita como una monarca hermosa y opulenta, viajó miles de kilómetros hasta Jerusalén no por alianzas militares, sino para poner a prueba la sabiduría del rey Salomón. ¿Qué clase de reputación espiritual debía tener él para que una soberana tan poderosa realizara semejante travesía? La Biblia dice que llegó con caravanas llenas de especias, piedras preciosas y oro, mucho oro, solo para comprobar si lo que se decía del rey era cierto, y al enfrentarlo con preguntas difíciles no encontró un político ni un comerciante. Encontró un hombre cuya sabiduría parecía provenir del mismísimo cielo. Pero esta historia es más que una anécdota diplomática. Es un encuentro simbólico entre el conocimiento humano y la revelación divina. Y al regalarle a Salomón 120 talentos de oro, más de 4 toneladas, la reina no solo reconocía su grandeza terrenal, sino su conexión sagrada con lo eterno. Que el destinatario no es un rey cualquiera,
sino un elegido de dimensiones proféticas. El regalo de la reina de Saba fue más que generoso, fue descomunal. En tiempos antiguos, el oro no era solo riqueza, era símbolo de favor divino. Dar tal cantidad a un hombre era reconocerlo como alguien especial, quizás incluso como instrumento de los designios celestiales. La pregunta, sin embargo, se vuelve inquietante. Si Saba podía regalar esa suma, ¿cuánto más poseía? Y más aún, ¿de dónde provenía ese oro? ¿Podría haber una conexión directa entre los reinos africanos y las minas que alimentaban el templo de Jerusalén? Esta duda ha inspirado teorías durante siglos. Algunos creen que la riqueza de Saba provenía de rutas comerciales que cruzaban el Mar Rojo hacia África. Otros, que ella misma controlaba minas de oro en regiones hoy olvidadas. Pero más allá del origen está el impacto. Ese regalo selló un momento espiritual entre dos soberanos unidos por algo más profundo que la política. Quizás ese encuentro no fue casual. Quizás fue una cita profética orquestada por el cielo, un diálogo entre reinos que representaban diferentes facetas del plan divino. Los fenicios, maestros del mar y de la piedra, guiados por planos que venían del cielo. La Biblia relata que Salomón pidió ayuda al rey Hiram de Tiro, y fue así como los fenicios, expertos en construcción y comercio, participaron en la edificación del templo más sagrado jamás levantado. Estos hombres no eran solo obreros, eran artistas, matemáticos, ingenieros, pero también eran guardianes de conocimientos ancestrales. Los fenicios construían sin usar mortero, piedra sobre piedra perfectamente encajadas, tal como se describe en los restos arqueológicos de templos antiguos y en las ruinas halladas en lugares como el Gran Zimbabue. ¿Podría ser que su tecnología haya llegado más lejos de lo que imaginamos? ¿Y si ellos también llevaron ese conocimiento a África? La colaboración entre Salomón y los fenicios fue estratégica, pero también profundamente simbólica. Representaba una unión entre sabiduría divina e ingeniería humana, entre revelación y técnica. Una alianza que haría del templo no solo una estructura, sino un testimonio eterno del vínculo entre Dios e Israel. Por eso, entender el papel de los fenicios es vital. Ellos eran los brazos que ejecutaban lo que el cielo había dictado, y cada piedra tallada podría ser en sí misma una oración silenciosa en forma de arquitectura sagrada. La fe de un niño y la obsesión de un alma que cree que los textos sagrados aún guardan secretos reales. Kalmauk no era un arqueólogo ni un aventurero con grandes recursos. Era un joven alemán que, a los 10 años, recibió un atlas del mundo como regalo y se prometió a sí mismo llenar los espacios en blanco. Pero su obsesión no era geográfica, era bíblica. Quería encontrar las minas del rey Salomón. Estudió durante años, aprendió idiomas, se entrenó físicamente y finalmente en 1865 pisó suelo africano con casi nada más que una brújula, una manta y su fe. Durante años atravesó las regiones más hostiles del continente, guiado únicamente por leyendas, diarios de capitanes portugueses y fragmentos de las escrituras. Lo que movía a Karl no era solo curiosidad. Era la certeza de que la Biblia hablaba de lugares reales, de riquezas que habían existido, de rutas que aún podían encontrarse. Su viaje fue una mezcla de ciencia, obsesión y una búsqueda espiritual profunda. Y aunque muchos lo trataron como loco, Karl estaba convencido de algo que aún hoy resuena. Si la palabra de Dios describe un lugar, entonces en algún rincón del mundo, ese lugar debe existir. Durante siglos, el misterio de Ofir ha sido un rompecabezas espiritual y geográfico. Algunos mapas antiguos, referencias de navegantes y crónicas bíblicas parecen aludir a lugares concretos, pero ¿y si Ofir no es un sitio perdido, sino un eco transformado por el tiempo? ¿Podría estar su huella escondida en nombres como Sofala, al sureste de África?
Los exploradores portugueses que llegaron a la costa africana escucharon leyendas sobre barcos que venían por oro en tiempos antiguos. Los relatos locales hablaban de hombres extranjeros que extraían metales preciosos y construían fortalezas de piedra. Muchos creyeron ver en Sofala la herencia de Ofir, una deformación fonética de un nombre sagrado. Esta teoría no es solo lingüística, conecta rutas marítimas, descripciones bíblicas y patrones comerciales antiguos. Aunque los escépticos se aferran a la falta de pruebas concretas, hay algo que resuena en lo profundo. La Biblia nunca fue un simple libro de símbolos, y los nombres antiguos podrían ser pistas divinas disfrazadas. Buscar Ofir es más que una expedición arqueológica. Es un acto de fe, un intento de alinear el conocimiento humano con la revelación eterna. Porque cuando los nombres coinciden, los mapas tiemblan. Una obsesión tan poderosa que décadas después cambiaría la historia para siempre. En 1837, en una modesta casa de carpinteros alemanes, nació Karl Mauch. El día que cumplió 10 años, recibió un regalo aparentemente inofensivo, un atlas. Pero, al ver la inmensidad del continente africano, casi completamente vacío en los mapas de la época, algo se encendió en su interior. Ese niño no soñaba con ser rey ni explorador. Soñaba con descubrir lo que la Biblia había dejado en sombras. Su obsesión no era política ni económica, era espiritual. Sentía que era su deber revelar lo oculto, como si la palabra de Dios lo hubiera llamado a completar sus páginas con hechos. Aprendió idiomas por su cuenta, se entrenó físicamente y estudió astronomía, medicina, geología. Caminaba kilómetros diarios como si entrenara no su cuerpo, sino su voluntad. A los ojos del mundo era un joven obstinado, pero en su mente era un instrumento de algo más grande. Muchos se ríen de los soñadores, pero hay sueños que no vienen del ego, sino del cielo, y a veces Dios pone un atlas en las manos de un niño para que, con el tiempo, revele los secretos de reyes antiguos. Fe y una determinación que nace solo cuando uno cree que Dios mismo lo está guiando. Karl Mauch no tenía ejércitos ni caravanas, ni siquiera una expedición científica que lo respaldara. Tenía una brújula, un cuchillo, una manta y la Biblia. Entró al corazón del continente africano guiado por fragmentos de textos antiguos y relatos casi olvidados. Lo que buscaba no era fama, era la confirmación de que la palabra de Dios no mentía. Enfrentó el hambre, enfermedades, animales salvajes, tribus hostiles. Fue prisionero, negoció su libertad, caminó por tierras en las que ningún europeo había pisado antes. Cada paso que daba era una oración silenciosa, cada obstáculo una prueba de fe. Muchos habrían desistido al primer león. Karl siguió. Su viaje fue una odisea espiritual. Cada día era una lucha entre la razón y la revelación, entre el cuerpo que quería descansar y el alma que no podía detenerse. Porque si las minas de Salomón existían, entonces la Biblia decía la verdad. Y si decía la verdad sobre eso, entonces decía la verdad sobre todo. Este no era un explorador más. Era un peregrino con brújula, buscando oro no por avaricia, sino por confirmación divina. Entonces, la historia, la arqueología y la fe colapsarían en una misma verdad. Las leyendas locales hablaban de estructuras monumentales escondidas entre ríos, montañas y árboles, muros colosales, construcciones de piedra sin argamasa, alineadas con precisión matemática. Cuando Karl Mauch oyó estas historias de los pueblos nativos, sintió que la Biblia le estaba hablando directamente. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar.
Las ruinas que encontró eran impresionantes. Dos grandes complejos conectados por pasadizos, piedras encajadas con maestría, sin mortero. El parecido con las descripciones del templo de Salomón era perturbador. ¿Era posible que en medio de África estuviera el palacio de la reina de Saba? Los lugareños le aseguraban que ellos no lo habían construido, que cuando llegaron ya estaba allí. Algunos incluso decían que hombres blancos vivieron allí hace mucho tiempo. Todo encajaba. Los relatos antiguos, los registros portugueses, las pistas bíblicas. Karl estaba convencido. Había encontrado el epicentro del misterio. Y si eso era cierto, entonces la Biblia no solo era historia espiritual, también era un mapa sagrado, esperando ser descifrado. Tan perfectas que sus imitaciones sobreviven hasta hoy sin una sola gota de cemento. Las ruinas que Karl descubrió no eran escombros, eran monumentos. Las piedras, talladas con precisión quirúrgica, encajaban como si hubieran sido moldeadas con láser. No había cemento, no había errores, solo simetría, proporción y un silencio que hablaba de sabiduría ancestral. La descripción del templo de Salomón en la Biblia es clara. Grandes piedras costosas, labradas, traídas para poner los cimientos de la casa de Dios. Esa misma técnica, ese mismo estilo, se veía en las ruinas africanas. ¿Coincidencia o prueba? Para muchos, era imposible que una civilización africana precolonial tuviera semejante capacidad técnica, pero los hechos estaban allí, desafiando los prejuicios y las versiones eurocéntricas de la historia. Y para Karl, esa semejanza no era accidental, era una firma divina, una conexión directa con Jerusalén. Quizás, solo quizás, esas piedras no fueron colocadas solo con manos humanas, sino guiadas por un propósito celestial. Sí, cuando lo que las sostiene no es argamasa, sino propósito divino. Las ruinas que Karl Mausch encontró estaban formadas por bloques de granito encajados con tal perfección que parecía imposible para su tiempo. Y sin embargo, allí estaban, desafiando la lógica y las leyes modernas de la ingeniería. Esta forma de construcción, sin mortero, sin relleno, es idéntica a la técnica usada en el templo de Salomón. En el relato bíblico se especifica que las piedras del templo fueron labradas antes de ser llevadas al sitio. Todo debía encajar sin que se oyera el sonido de martillo o cincel en el lugar sagrado. Esa precisión no era solo arquitectónica, era espiritual. Cada piedra debía obedecer un diseño celestial. Karl no podía ignorar el paralelismo. No era una coincidencia aislada. Era una conexión simbólica. Lo que los hebreos hicieron en Jerusalén, alguien lo replicó, o quizás lo originó, en África. ¿Fueron los fenicios? ¿Fueron los pueblos antiguos que colaboraron con Israel? ¿O hubo algo aún más misterioso detrás? Cuando la arquitectura imita al templo sagrado, quizás no estamos ante una simple ruina, sino ante una copia terrenal de una idea celestial. Entonces, las rutas comerciales bíblicas cruzaban más mares de los que imaginamos. Una de las pruebas que Karl creyó haber encontrado fue la madera, cedro, el mismo tipo que, según la Biblia, se usó para construir el templo de Salomón. Cuando la examinó, notó su aroma, su textura, su resistencia. Estaba convencido. Era cedro del Líbano, en medio de África. Pero años después, científicos demostrarían que esa madera era en realidad sándalo africano. Karl se había guiado por su intuición y por comparar la madera con su lápiz de cedro. ¿Fue un error? Tal vez. Pero incluso el error revela algo profundo. Existía en África una madera noble, fuerte, aromática, digna de los templos. ¿Podría ser que el cedro del templo no viniera solo del Líbano, sino también de otras tierras? ¿Y si las rutas fenicias se extendían mucho más allá de lo que la historia oficial reconoce? Este error aparente podría ser una pista encubierta, una señal de que las conexiones entre África y el Israel bíblico eran reales y profundas. A veces, lo que parece una equivocación
es simplemente una verdad que aún no tiene nombre. Para Carl no había duda. Para la ciencia, aún hay preguntas sin responder. Las tribus locales hablaban con respeto sobre las ruinas. Decían que eran demasiado antiguas para haber sido construidas por ellos. Algunos afirmaban que allí vivieron los siervos de Salomón, otros que era una ciudad mágica. Para Karl Mauck, sin embargo, la respuesta era clara. Esas ruinas eran el palacio de la reina de Saba. La ubicación encajaba, las proporciones eran majestuosas, la técnica constructiva era idéntica a la usada en Jerusalén. Además, estaban cerca de minas de oro, lo que reforzaba la teoría. Todo apuntaba a que ese sitio había sido parte de una red de comercio y poder que unía a Saba con Israel. El problema era que Karl no tenía cómo probarlo más allá de su observación, y para muchos académicos, la ausencia de pruebas científicas invalidaba la posibilidad. Pero, ¿acaso la fe y la intuición no han guiado también grandes descubrimientos en la historia? Tal vez no haya una placa que diga, aquí vivió Saba, pero a veces las piedras hablan más fuerte que las palabras. Entonces, África no solo tuvo reinos gloriosos, sino templos que desafiaron a Jerusalén. Durante siglos, la narrativa colonial negó que África tuviera civilizaciones avanzadas antes de la llegada de los europeos. Pero las ruinas del Gran Zimbabue cambiaron esa historia. Eran colosales, precisas, planificadas. No podían ser obra de pastores primitivos como algunos querían creer. Karl Mauck fue el primero en poner estas ruinas en el mapa, pero su obsesión con Salomón lo desvió del verdadero hallazgo. Lo que había descubierto no era solo un eco bíblico, era una prueba de que África tenía su propia grandeza, su propio genio, su propia historia escrita en piedra. El Gran Zimbabue, como sería llamado más tarde, no era una copia, era original, era africano. Fue capital de un reino poderoso que comerció con Arabia, con China, con la India. Su arquitectura, su organización, su arte, todo hablaba de un pueblo sofisticado, independiente y espiritual. Quizás, en lugar de buscar solo la huella de Israel en África, deberíamos buscar la huella de África en la historia espiritual del mundo. Sí, cuando sus ruinas revelan un mensaje más fuerte que cualquier imperio. El Gran Zimbabue no fue una decepción, como algunos pensaron. Fue una revelación. Su existencia demostró que los pueblos africanos construyeron, planificaron y prosperaron mucho antes de la colonización, y que su riqueza, basada en oro, marfil y comercio, no era leyenda, sino realidad. Los arqueólogos encontraron porcelana china, cerámica persa, cuentas indias. Era la prueba de una red internacional de comercio tan compleja como la de cualquier otro imperio antiguo, y su poder no venía de ejércitos, sino de sabiduría comercial y organización espiritual. Aunque el vínculo con Salomón haya sido desacreditado por algunos, lo que permanece es aún más impactante. Un pueblo que, sin ayuda exterior, creó un legado arquitectónico comparable al del templo bíblico, sin planos sagrados, sin pactos con reyes hebreos, solo con visión y propósito. Tal vez su historia fue olvidada por los hombres, pero no por Dios, y hoy sus piedras vuelven a hablar. Sí, y fue esa piedra la que devolvió la esperanza a quienes creían en el reino de David. Durante años, muchos estudiosos afirmaban que David y Salomón eran personajes míticos, que sus historias eran construcciones teológicas sin base arqueológica. Pero en los años 90, una piedra enterrada en Tel Dan, al norte de Israel, cambió todo. En ella estaba inscrito algo que haría eco en el mundo académico: Casa de David. Era la primera prueba física de que David, el pastor convertido en rey, no era solo una leyenda. Y si David existió, su hijo Salomón también. Esta revelación abrió un nuevo capítulo en la arqueología bíblica. Los textos sagrados dejaban de ser poesía y pasaban a ser registro histórico. Más allá de la piedra,
Lo que se había encontrado era una grieta en la incredulidad moderna, una abertura que permitía volver a mirar las Escrituras no solo con fe, sino también con confianza científica. El muro que separaba la religión de la historia comenzaba a desmoronarse. Cada inscripción hallada, cada fragmento, cada símbolo es un eco que viene del pasado y que aún resuena con la voz de Dios, quizás más grande de lo que pensábamos y más complejo de lo que nos atrevemos a aceptar. Una vez que se aceptó la historicidad de David, la mirada se volcó a su heredero. ¿Dónde están los rastros del reino de Salomón? ¿Cómo fue posible tanta riqueza, sabiduría y poder en un tiempo tan remoto? Las respuestas comenzaron a emerger del polvo del desierto. Excavaciones en el valle de Arabá, una región entre Israel y Jordania, revelaron algo inesperado: vastas cantidades de escoria de cobre, más de 1000 toneladas, residuos de fundición a gran escala. Y cuando se dataron, todas apuntaban al siglo X a.C., la época exacta en que reinó Salomón. El cobre era en aquel entonces el oro industrial. Era esencial para armas, herramientas y comercio. Controlar su producción equivalía a controlar el poder. Y lo que estas minas sugerían era que, más que buscar oro, Salomón dominaba el metal que movía las civilizaciones. No fue solo un rey sabio, fue un administrador visionario, y su grandeza no dependía solo de milagros, sino de inteligencia divina aplicada al mundo real. Entonces, todo lo que creíamos sobre su riqueza tendría que reescribirse. Durante siglos, la obsesión fue buscar minas de oro, pero un nuevo enfoque cambió la dirección de las investigaciones: el cobre. En la antigüedad, este metal era vital, y su dominio podía significar supremacía política y económica. Salomón, al parecer, comprendía esto mejor que nadie. Las minas de Timna, en el sur de Israel, ofrecieron pistas reveladoras. No solo estaban activas durante el reinado de Salomón, sino que tenían una infraestructura sorprendente: fortificaciones, restos de textiles, alimentos, herramientas. Todo apuntaba a una operación bien organizada, protegida y eficiente. El hallazgo más curioso fue excremento de burro perfectamente conservado, y en su interior restos de forraje proveniente de la costa mediterránea, a más de 160 kilómetros. Esto indicaba un sistema de comercio bien estructurado y un grado de logística impensable para muchos historiadores. El cobre de Salomón no brillaba como el oro, pero era la base oculta de un imperio bendecido por Dios. Sí, cuando Dios quiere hablar, incluso los detalles más humildes se convierten en pruebas sagradas. En 2025, un grupo de arqueólogos liderado por Erez Ben Joseph hizo un descubrimiento que parecía absurdo al principio: excremento. Montones de estiércol animal enterrados en un sitio conocido como la Colina de los Esclavos, en Timna. Al analizarlo, se encontraron semillas, polen y material orgánico de hace 3000 años. La datación era clara: siglo X a.C., tiempo de Salomón. Pero lo más impactante fue lo que esos excrementos contenían: restos de forraje traído de regiones lejanas, evidencia de una red de comercio sofisticada. También había rastros de cobre y alimentos exóticos. Todo apuntaba a una operación minera de escala nacional. Para muchos, este tipo de hallazgo parecería trivial. Pero en la arqueología moderna son estos detalles los que reconstruyen el pasado. Y aquí no se trataba solo de minas, sino de un sistema económico divinamente administrado. Porque cuando se trata del reino de Dios en la tierra, hasta el polvo habla y el estiércol testifica, porque lo que se extraía allí era tan valioso como un reino entero. En Timna, los arqueólogos encontraron muros defensivos alrededor de las áreas de fundición. No eran simples estructuras, eran fortalezas diseñadas para proteger operaciones mineras de alto valor. Esto revelaba algo crucial: estas minas no eran marginales, eran estratégicas, eran vitales.
La presencia de sistemas de defensa sugiere que había enemigos, amenazas constantes y una administración centralizada que consideraba este lugar una joya económica. Según los registros bíblicos, David había subyugado a los edomitas, vecinos de Israel. Si eso fue cierto, entonces Salomón pudo haber heredado el control indirecto sobre estas minas. No hacía falta que Salomón fuera dueño directo de cada mina. Bastaba con que controlara las rutas, los impuestos y la logística. Un estilo de liderazgo tan astuto como espiritual. Dejar que otros hicieran el trabajo duro, mientras él administraba desde lo alto. Esa es la marca del verdadero sabio. Saber que el poder no está en poseer, sino en saber manejar el flujo de todo lo que tiene valor. La organización, la escala y la mano invisible de un reino bendecido por lo alto. Lo que parecía un hallazgo irrelevante, excremento de animales antiguos, se convirtió en una de las pruebas más poderosas sobre el funcionamiento interno del reino de Salomón. Dentro de ese estiércol había información sobre alimentación, comercio, rutas de transporte y hasta sobre el clima de la época. Las semillas encontradas en su interior no eran autóctonas de la región desértica, venían de zonas fértiles cercanas al Mediterráneo. Eso significaba que había caravanas moviendo alimento especializado para animales de carga. ¿Quién organizaba eso? ¿Quién tenía los recursos, el alcance, la logística para mantener esa red? Todo apuntaba a una estructura administrativa avanzada. No eran tribus improvisadas ni comerciantes ocasionales. Era una red dirigida por alguien con visión y poder, alguien como Salomón. A veces, los detalles más pequeños, incluso los más despreciados, son los que Dios usa para confirmar su palabra y revelar su gloria, con sabiduría divina y una red de control digna de los reinos más avanzados de la historia. Salomón era más que un rey, era un estratega. No dirigía sus fuerzas al campo de batalla ni bajaba a las minas. En cambio, estructuró alianzas, impuestos, rutas comerciales y tributos que fluían hacia Jerusalén como ríos de riqueza. Su poder no se basaba en la fuerza bruta, sino en la inteligencia espiritual y política. Las minas del valle de Timna eran operadas por los edomitas, un pueblo vecino, pero tras ser vencidos por David, se convirtieron en tributarios del reino de Israel. Salomón no tuvo que conquistar las minas. Solo necesitaba controlar sus salidas, sus rutas y sobre todo los impuestos. Este modelo es más moderno de lo que parece. Se asemeja a sistemas logísticos actuales, donde el poder está en quien controla el acceso, no en quien realiza el trabajo. Salomón entendía eso, siglos antes que los imperios modernos, y así su reino se convirtió en un centro de flujo, de riqueza, de sabiduría y de influencia. Un reflejo claro de que la verdadera autoridad no siempre se impone. A veces se negocia con la bendición de lo alto, que hubo allí una producción industrial tan poderosa que solo un reino completo pudo sostenerla. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en Timna, encontraron más de 1000 toneladas de escoria, los residuos que quedan tras fundir el cobre. Esto no era trabajo de unos pocos, era producción a gran escala. Algo que requería organización, fuerza laboral, alimentos, recursos y protección militar. Esa magnitud implicaba una sociedad compleja y jerarquizada, con líderes, obreros, comerciantes y sacerdotes. El nivel de infraestructura sugiere que no era un asentamiento temporal, era una operación nacional bajo autoridad real. Y lo más impresionante, la datación coincidía con el reinado de Salomón, siglo X a.C. ¿Casualidad? ¿Coincidencia arqueológica? Difícil de creer. Más aún cuando los textos bíblicos describen cómo Salomón embelleció el templo con bronce y oro en cantidades inimaginables. La escoria no es basura. Es testimonio petrificado del esfuerzo humano bajo el diseño divino. Hacer que otros las trabajen,
mientras tú cosechas los frutos sin ensuciarte las manos. El estilo de gobierno de Salomón rompe todos los esquemas tradicionales de imperio. Mientras otros reyes guerreaban y tomaban territorios a la fuerza, él utilizaba la diplomacia, el comercio y el conocimiento para lograr lo mismo, sin derramar sangre. Al permitir que los edomitas explotaran las minas y luego recolectar impuestos sobre la producción, Salomón creó un sistema que le permitía enriquecerse sin riesgo. Eso no solo habla de astucia, habla de una mentalidad guiada por la sabiduría divina. ¿Para qué arriesgar hombres en cavernas cuando se puede construir alianzas estratégicas? ¿Para qué gastar recursos en guerra si el tributo fluye por respeto y dependencia económica? Salomón no era un rey tradicional, era una figura profética. Un administrador de riquezas que entendía el equilibrio entre poder humano y dirección celestial. Así, mientras otros reinaban por la espada, él reinaba por la mente. Y eso, en términos bíblicos, es señal de haber sido tocado por Dios, del cobre de Timna y del oro que llegaba a través de redes divinamente administradas. El templo de Salomón no era solo una obra arquitectónica, era una manifestación física del pacto entre Dios e Israel, un lugar donde el cielo tocaba la tierra. Cada objeto, cada columna, cada utensilio tenía un propósito espiritual y estaba hecho de materiales preciosos. El cobre encontrado en Timna ofrece una explicación lógica y poderosa. Salomón utilizaba ese metal como moneda de cambio. Lo exportaba, lo transformaba, lo tributaba, y con los ingresos y conexiones que generaba, importaba oro, plata, maderas exóticas y piedras preciosas. Nada era casual, todo estaba conectado. La explotación del cobre, las alianzas fenicias, los tributos de Saba, los comerciantes del desierto, cada pieza del rompecabezas encajaba en una red que tenía a Jerusalén como centro sagrado. El templo no fue construido solo con materiales, sino con sabiduría, fe y una visión celestial de administración espiritual. Sí, si está guiado por la sabiduría que viene de lo alto y no por la sed de conquista. Salomón no necesitó expandirse con espadas ni levantar imperios con violencia. Lo hizo con alianzas, rutas comerciales e inteligencia divina. Su reino era una red de influencias, donde el flujo de recursos era tan poderoso como un ejército, y mucho más efectivo. Las rutas que conectaban Jerusalén con África, Arabia, Fenicia y más allá, no solo traían oro, incienso y marfil. Traían conocimiento, cultura, relaciones. El templo que construyó no era solo una casa para Dios, era el corazón pulsante de una civilización conectada por la fe y la economía. En el mundo antiguo, eso era revolucionario. Mientras otros reinos caían por guerras internas o invasiones, Israel prosperaba bajo un rey que entendía el valor de la palabra, del tributo, del pacto. Era una economía espiritual sostenida por una visión celestial. Así, Salomón mostró que la fuerza verdadera no está en dominar al otro, sino en saber dónde estar y cómo hacer que todo gire alrededor de ti. Tiene historia, fe y un templo que una vez fue construido para albergar la presencia de Dios. Jerusalén no es solo una ciudad, es un símbolo eterno. Desde los días de Salomón, su nombre ha resonado como la capital espiritual de la humanidad. No por su tamaño, no por su ejército, sino porque fue elegida como el lugar donde Dios haría habitar su nombre. La riqueza de Jerusalén en tiempos de Salomón no era solo material, era simbólica, era el centro de un sistema espiritual donde cada recurso, cada metal, cada objeto tenía un propósito. Las minas, las rutas, los tributos, todo convergía allí, como si el universo físico fuera guiado por un diseño espiritual. Ese diseño sigue vivo. Hoy, Jerusalén es punto de peregrinación, conflicto, adoración y expectativa. Y todo comenzó con un templo, una estructura diseñada por hombres,
pero inspirada por Dios, porque cuando Dios elige un lugar, ese lugar se convierte en el centro de todo. Sí, y cuando lo hace, susurra verdades que transforman lo que creíamos saber sobre la Biblia. Las arenas del valle de Timna, aparentemente estériles, guardaban un secreto milenario. Bajo ellas dormían los rastros de una civilización avanzada, industrial, estructurada, una civilización conectada directa o indirectamente con el reino de Salomón. Durante décadas se creyó que era imposible que tal operación existiera en esa región durante el siglo X a.C., pero la arqueología moderna cambió eso. Las excavaciones, los análisis, las dataciones, todo apuntaba a una verdad innegable. Había riqueza, comercio, poder y organización. Pero lo más impactante no es el hallazgo físico, es lo que representa una validación histórica del relato bíblico. No como alegoría, sino como un testimonio real. El desierto no solo habló, confirmó lo que muchos se negaban a creer. Y en esa arena, seca y silenciosa, quedó escrita una de las historias más poderosas jamás contadas. Sí, su verdadero legado fue demostrar que la fe puede gobernar imperios y mover naciones. Más allá del oro, más allá del cobre, más allá de las minas, el nombre de Salomón ha sobrevivido milenios. ¿Por qué? Porque su historia resuena en lo profundo del alma humana. No fue perfecto, tuvo errores, pero su vida es un ejemplo del poder de una mente tocada por Dios. El templo que construyó fue destruido, las rutas comerciales cambiaron y las ciudades se perdieron bajo la tierra. Pero su legado vive, no en piedras, sino en la memoria espiritual del mundo. Salomón es símbolo de sabiduría, de justicia, de conexión divina. Y ese legado no es solo del pasado, sigue inspirando a líderes, pensadores, teólogos y buscadores de verdad. Porque al final su riqueza más grande no fue el metal, sino el entendimiento de cómo usarlo para construir algo eterno. Un legado que, como su templo, apunta hacia lo alto. Entonces las minas fueron solo el comienzo, y la fe, el hallazgo más valioso. En 2025, los descubrimientos arqueológicos cerraron un capítulo de misterio. Las minas de Salomón existieron, pero no eran de oro, eran de cobre, y no eran directamente suyas, sino parte de una red de poder, comercio y sabiduría que él supo administrar. Durante siglos, exploradores soñaron con encontrar lingotes brillantes enterrados bajo la tierra, pero el verdadero oro era otro, era la evidencia de que lo que la Biblia decía era cierto, era la validación de que Dios mueve la historia de formas inesperadas. Las piedras, las ruinas, los excrementos, los muros, todo hablaba, pero lo que decían no era solo sobre minería, era sobre visión. Sobre propósito, sobre un rey que entendió que la verdadera riqueza es usar lo terrenal para acercarse a lo eterno. Y así el misterio fue resuelto. Pero el mensaje apenas comienza.